Me presento, bienvenidos todos a esta cápsula formativa que se llama Domina la inteligencia artificial, herramientas clave para emprendedores. Soy María Victoria Díaz, ingeniera electrónica de profesión, inventadora por vocación, como me gusta definirme, pero además de desarrollar tecnología a través de mi empresa Lead, creo que si no desarrollamos tecnología enfocada en el impacto y con propósito, no tiene ningún sentido. Sobre todo en un momento donde evoluciona tan rápido y de forma exponencial que definitivamente entender cuáles son las aristas que está alrededor, pues va a generar una diferencia entre si sale bien o no sale tan bien. Me gustaría iniciar con una analogía. Me gusta pensar en ese señor que en algún momento dijo o habló de la teoría evolutiva, como lo fue Charles Darwin, y me pregunto si estuviese vivo en este momento, ¿qué estaría pensando? ¿Cómo la tecnología puede impactar en la evolución del ser humano, si fuese cierta en algún punto su teoría, y de qué forma en este momento nosotros somos ese eslabón que va a ser la base del siguiente? ¿Qué capacidades necesitamos desarrollar? ¿Cómo la tecnología va a transformar la forma en cómo vemos el mundo, el entorno, y por ende nos va a apalancar o no en ese proceso evolutivo? Allí entra un factor determinante y es la inteligencia artificial, motivo por el cual estamos en esta cápsula. ¿Qué es la inteligencia artificial? Esto es un elemento tan, pero tan grande que dependiendo de dónde busquemos información podemos conseguir una definición u otra. Pensando en impacto y pensando en evolución, a mí me gusta definirla como una cajita mágica capaz de amplificar capacidades. Es decir, es una tecnología que no solamente resuelve problemas o ayuda a resolver problemas, sino que también es capaz de entender de qué forma estamos interactuando nosotros los humanos con nuestro entorno, tomar esas capacidades y amplificarlas. Esto es importante si pensamos en evolución y pensamos en cuál es ese perfil o cuál es ese rol del emprendedor actual, pero también cuál es el que va a estar en los próximos 5 años. Nuestro emprendimiento lo estamos pensando solamente para cubrir una necesidad actual o estamos desarrollando una solución que evolucione en el tiempo y sea sostenible. Es allí donde la inteligencia artificial nos permite amplificar ese efecto o ese impacto que como emprendedores queremos dejar en el mundo. Otra manera de ver la inteligencia artificial o de conceptualizarla es separando las dos palabras. Si vemos la palabra inteligencia, lo primero que se me viene a la mente es, no hay una, no podemos decirla en singular. Cuando se acuñó el término inteligencia artificial, 1943, y luego se reforzó en 1952 con Alan Turing, se creía que la inteligencia era una sola. Y quizá por eso hoy día la conocemos como inteligencia en singular artificial. ¿Qué pasa? Distintos autores, como por ejemplo Howard Gardner, empiezan a hablar de inteligencias múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que como humanos no tenemos una sola, sino que tenemos varias, y dependiendo del reto que necesitamos resolver, vamos a echar mano de una u otra, o incluso vamos a ser más afines a un tipo de inteligencia u otra. Por ejemplo, la capacidad de resolver problemas matemáticos es un tipo de inteligencia. La capacidad que tenemos como humanos de interactuar con el mundo o con nosotros mismos son dos tipos de inteligencia, interpersonal e intrapersonal. ¿A dónde vamos con esto? Cuando pensamos en inteligencia artificial de forma singular, estamos dejando de lado el hecho de que no es una sola. No hay una super máquina capaz de resolver todos los problemas ni hacer esas tareas de humanos, sino que estamos hablando de distintos modelos analíticos con capacidades diversas asociadas a los distintos tipos de inteligencia de nosotros los humanos. Por ejemplo, podemos tener una máquina con la capacidad de hablar, comunicarse con nosotros los humanos, es decir, interpreta el lenguaje natural y en consecuencia es capaz de responder. Pero por otro lado podemos tener una super máquina que tenga reconocimiento visual, la capacidad de las máquinas de reconocer imágenes a través de fotografías o videos. ¿A dónde voy con esto? Esto es tan amplio y tiene tantas especialidades que dependiendo de para qué la vayamos a utilizar, podemos echar mano de un recurso u otro. Por eso cuando me preguntan cuál es la mejor herramienta para ti que trabajas con inteligencia artificial, y mi respuesta siempre es, depende. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué vas a resolver?
o de qué manera quieres interactuar con esta tecnología, desde cuál rol lo vas a hacer. Porque es tan amplio que dependiendo del para qué, del propósito donde quieras incorporar esta tecnología, vas a poder hacer uso de uno u otros recursos. Ahora bien, hablamos de que entonces es algo mucho más amplio de lo que creíamos, no es solamente una herramienta, sino múltiples capacidades que podemos incorporar a una máquina de forma artificial, es decir, la máquina no nació con ella, pero también hay una verdad, un punto de quiebre hace un par de años, hace quizás 3, cuando OpenAI habló por primera vez de inteligencia artificial generativa de manera comercial. ¿Qué quiere decir esto? No es la primera vez que se hablaba, pero sí fue la primera vez que se masificó y donde distintas personas a muy bajo costo, incluso gratis, pudimos tener acceso a distintas capacidades o un modelo de lenguaje completamente distinto. Hablamos entonces de que tenemos inteligencia artificial tradicional o discriminativa e inteligencia artificial generativa. ¿Es una mejor que otra? ¿Es una la evolución de otra? La verdad es que aquí también hay un gran depende. No quiere decir que la inteligencia artificial o discriminativa no nos funcione, porque depende del proceso donde la quieras incorporar, te vamos a decir, te recomiendo en este caso, utiliza una u otra. Por ejemplo, si estamos hablando de procesos donde necesitamos tener altos niveles de certeza y que de alguna forma mi computadora o mi máquina o mi herramienta dé respuestas en función de un patrón conocido, en ese caso, la inteligencia artificial tradicional te va a ser mucho más útil. Pero si por el otro lado estamos desencadenando procesos creativos y necesitamos generar contenido nuevo, la generativa definitivamente es la solución. Hasta este punto no estamos hablando de que una sea mejor con otra, sino que dependiendo de nuestra necesidad vamos a poder utilizar herramientas que por detrás tengan modelos tradicionales o que tengan modelos generativos. Ahora bien, ¿qué hago como emprendedor o emprendedora? ¿Incorporo inteligencia artificial en mi modelo de negocio? ¿La utilizo de alguna otra forma? Es más, me dijeron que si no la utilizaba, estaba fuera, no estaba a la moda y no iba a poder hacer nada. Depende. Aquí la pregunta no es si quieres o no utilizar inteligencia artificial. Hay varias formas de evaluar la necesidad. En efecto, esto es una tecnología que llegó para quedarse y que tarde o temprano todos y todas vamos a estar involucrados con ella. Incluso en la actualidad, a través de distintas herramientas que ni siquiera tenemos idea de que tienen inteligencia artificial, pues hacemos uso de ella y de alguna forma estamos interactuando. Importante es entender qué quieres resolver, dónde está el problema, qué viste alrededor del problema, cómo contextualizaste lo que está alrededor de ese problema y luego evaluar cuáles de las herramientas o cuáles de estas supercapacidades llamadas inteligencias pueden ayudarte a lograr tu objetivo de forma más eficiente. No vale la pena decir que tengo una solución que está apalancada con inteligencia artificial si al final no estoy resolviendo un problema a nadie. Si perdí la mirada de mi usuario final y no importa la tecnología que esté utilizando, no estoy dando con la respuesta a una necesidad. Entonces, más allá de decir que estoy a la moda y que quiero inteligencia artificial, la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de tu usuario final? Y luego evalúa si la inteligencia artificial puede servirte como vehículo para resolver ese problema de forma más óptima, de forma más amplia o incluso cómo extiendes esas capacidades humanas que hablábamos al inicio en esta especie de cajita mágica a través de esta tecnología. Ahora bien, cuando tomamos la decisión decimos, mira, ¿sabes qué? Yo tengo clarísimo cuál es la necesidad de mi usuario, sé cómo la quiero resolver y cómo la puedo resolver y ese es mi foco. Y sí, definitivamente yo quiero montarme en la ola de la inteligencia artificial. La pregunta es ¿cómo? ¿Hay una herramienta que me funcione mejor que otras? ¿Hay el top de prompt que me pueden ayudar a ser mejor emprendedor? Y aquí, nuevamente, depende. ¿Y por qué depende? Veamos la tecnología como una calculadora, que es el ejemplo que me gusta utilizar. Imagínate que esa calculadora hoy representa la inteligencia artificial y tú eres un emprendedor. ¿De qué forma puedes interactuar con esa calculadora? Primero, puede ser la persona que construye las calculadoras, es decir,
puedes tener un emprendimiento de base tecnológica que desarrolle sus propios modelos de inteligencia artificial y que el valor que esté entregando el otro sea a través de la construcción de inteligencia artificial, ¿sí? Eso lo puedes hacer. O quizá lo estás viendo como esa persona que necesita utilizar esa calculadora para resolver de forma mucho más fácil problemas matemáticos, por ejemplo, llevar la contabilidad en tu empresa. Entonces, puede ser la persona que construye la calculadora, puede ser la persona que vende calculadoras, puede ser la persona incluso que enseña a utilizar la calculadora o sencillamente el usuario que la utiliza para realizar operaciones matemáticas de forma mucho más fácil. Cuando lo decimos así, entonces nos damos cuenta que no hay una sola aproximación al uso de esta tecnología y que más allá de decirte estas son las 5 mejores herramientas que necesita cualquier emprendedor en el mundo, la pregunta es ¿cómo te vas a aproximar? ¿Desde dónde vas a apalancarte en esta tecnología? No solamente para generar valor a ese cliente, a ese usuario final, sino también internamente cómo puedes generar valor en tu negocio. Viéndolo así, entonces podemos dividir este reto en varias partes. El primero, aprender. El segundo, utilizar. El tercero, desarrollar. Y finalmente, gerenciar. Son roles completamente distintos, pero que todos de alguna forma involucran a la tecnología de forma transversal. Ahora bien, el conocimiento, lo que te da es orden de magnitud. Y yo creo que independientemente de que en algún punto la quieras utilizar o no, todo emprendedor o emprendedora al menos debe conocer qué significa esta tecnología. No solo porque te vayas a aproximar a ella a través del uso, sino que tienes que saber cómo esta tecnología está transformando la forma en cómo percibimos y consumimos productos y servicios. La tecnología, de alguna manera, está cambiando nuestro patrón de consumo. Y si no somos capaces de entender eso, entonces no somos capaces de ver la forma en cómo se mueve el mercado. Y esto puede ir muy rápido. Entonces, independientemente de cuál vaya a ser mi aproximación, el conocer la tecnología es crucial para todos. ¿Qué me permite esto? Darle orden de magnitud, entender potencialidades, por supuesto, riesgos y limitaciones. Y aquí voy con un ejemplo. Lo que van a ver a continuación es la tabla de automatización a través de la inteligencia artificial, que busca conectar las distintas vertientes que tiene la inteligencia artificial en el mundo. Esta tabla es de un instituto de prospectiva tecnológica que tiene el Imperial Tech Foresight of London. ¿Qué nos está diciendo esto? Lo primero, que la inteligencia artificial no es una sola cosa. Están mapeando las distintas aristas que tiene en el campo de la investigación la inteligencia artificial. Yo sé que hasta este punto me decías, pero yo solo quería aprender ChatGPT. Y esta sesión es justamente para decirte que el mundo va más allá de los modelos de lenguaje conversacionales, como puede ser ChatGPT o Gemini. Incluso, si lo vemos desde esta tabla, puede ser solo un punto relacionado a procesamiento del lenguaje natural. Pero hay un mundo mucho más allá que va a impactar a nuestros negocios y que va a impactar la forma en cómo conocemos el mundo. Otra manera de aproximarnos es a través del uso. ¿Recuerdan la calculadora? El momento en que tú decides utilizar esta tecnología dentro de tu negocio para optimizar procesos, para hacer las ventas más eficientes, para incluso tu atención al cliente poderle llevar a un esquema 24/7, desde ahí lo que estamos haciendo es conectando con distintas herramientas. Aquí, más allá del top de herramientas que, by the way, todas las semanas cambia, sale una nueva, e incluso la que hoy era la mejor en el top, ya mañana quizás no lo es, pero al menos saber que las podemos clasificar. Tenemos herramientas orientadas a la productividad, herramientas que nos ayudan a potenciar nuestros canales de comunicación o la parte de, por ejemplo, de marketing, herramientas de diseño con inteligencia artificial generativa o incluso de atención al cliente. Importante, más allá de tener un top de herramientas, la pregunta es ¿para qué? ¿Dónde la voy a incorporar y de qué forma quiero generar valor? ¿Quiero hacer procesos más eficientes? ¿Quiero llegar a más lugares? ¿Hacia dónde estoy teniendo esta aproximación? Como ejemplo, en efecto podemos tener un mapa, este mapa que luego lo van a poder ampliar con una información que les vamos a dejar al final, que no busca decirte que estas son las mejores. Sencillamente está buscando es clasificar
herramientas en función del proceso que vayas a intervenir. Luego tenemos el desarrollar, y esto ya requiere competencias. Es decir, si yo como emprendedor o emprendedora quiero desarrollar casos de uso que estén potenciados por inteligencia artificial, entonces mi aproximación es distinta, porque está orientada a la construcción de tecnología, a tener un emprendimiento de base tecnológica que permita entregar valor a los clientes a través de herramientas que puedo construir yo. Ahí entonces conecto con casos de uso, construcción de modelos, entrenamientos. Si lo vemos desde ejemplificar 3 cosas, por ejemplo, yo puedo tener un emprendimiento o mi empresa puede tener, por ejemplo, un modelo de análisis crediticio que gracias a la inteligencia artificial y la construcción de modelos propietarios pueda dar insights valiosos a clientes finales que puedan hacer análisis y poder ampliar su cartera de crédito. Entonces, ya no la estoy usando solamente para procesos internos, sino que tengo un emprendimiento que tiene una base tecnológica que además está apalancada con inteligencia artificial que permite entregar soluciones basadas en inteligencia artificial. Finalmente, el gerenciar. Como emprendedores tenemos la misión de ver hacia adelante, movernos hacia una ambición, ¿qué quiero resolver? ¿Cómo voy a cambiar el mundo? Y desde allí, entonces, nuestra aproximación con la tecnología tiene que ser mucho más amplia porque entonces, desde el aprender, hay que entender el para qué y cómo eso me conecta con el propósito de mi negocio. Hay que hacer una curaduría en cuáles son las mejores herramientas y las mejores fuentes que tengan referencia para decir, esto es seguro, cómo fomento el autoaprendizaje en mi equipo para poder ir desarrollando competencias de forma paralela, en el utilizar, ¿dónde? ¿Estoy exponiendo datos? ¿Cuál es el foco en la estrategia? ¿De qué manera esto me va a ayudar a lograr los resultados? Definitivamente el desarrollo implica ser estrategas, porque esto va tan rápido que además necesitamos ser ágiles en la construcción y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, si definitivamente esto tiene un retorno de inversión o no y de qué forma le va a dar gobierno internamente al uso de distintas herramientas. Ya para finalizar, ¿cuáles son los takeaways? ¿Qué nos tenemos que llevar? Lo primero, claridad en el para qué. Que no sea incorporar tecnología porque está de moda o porque suena cool, sino para qué. ¿Qué es lo que quieres resolver? Y luego, entonces, identificar cuál es la herramienta. Lo segundo es conexión con el futuro. Esto va tan rápido que tenemos que conectar con una ambición. ¿A dónde queremos llegar como emprendedores? No solamente para resolver problemas actuales y locales, sino que nos permita conectar con ese futuro o esa evolución de mi emprendimiento. Foco en el cliente antes de que en la tecnología, pensar primero en qué resuelves y luego en cómo lo vamos a resolver utilizando la tecnología como vehículo, no como fin, sino como el medio que nos va a ayudar a llegar a los resultados. Y finalmente sí, hay mucha tarea, hay muchas cosas por resolver, no hay una fórmula mágica ni necesariamente un top 5 de las mejores herramientas de inteligencia artificial, sino que dependiendo de cuál sea tu objetivo, puedes conectar con unas u otras.